Battle Monkey Custom Arcade Stick. Hola a todos, yo soy Víctor de Battle Monkey Custom Arcade Sticks. Hoy vamos a hablar de algo que se habla muy pocas veces y que muy poca gente llega a considerar en su arcade stick. En este caso vamos a hablar de un mod muy interesante, como digo, que muy poca gente considera para su arcade stick. Nos creemos que las levers de Sanwa o de Seimitsu, conforme vienen de serie, digamos que tienen un setup óptimo, y para muchas personas puede que no lo sean. Así que en el caso de Sanwa, que es el que nos ocupa hoy, hay un fabricante, ¿vale?, que se dedica a hacer un par de mods muy específicos para las palancas JLF y JLX, que son el Otto OTT, bueno, lo podéis ver aquí encima, el Otto Day Do It Yourself V5, que es la versión japonesa, y el V2, que es la versión coreana. Hoy vamos a hablar de la versión V5, de la versión japonesa. Antes de nada, una cosita muy importante. Si os gusta mi contenido y queréis que siga haciendo, tenéis cualquier cosa que queráis que os explique o que os cuente, o cualquier producto que queráis que le haga la review o que lo reseñe, por favor, seguidme, darle al like a este vídeo y suscribiros a mi canal, por supuesto. Entonces aquí lo tenemos, el pequeñín ya montado, ¿vale? Tenemos el Otto V5 en mi caso, porque yo soy jugador de Street Fighter, entonces esta es la versión japonesa, montado en un JLF, pero se puede montar en un JLX sin ningún problema. Yo lo tengo, no se ve muy bien, la verdad, lo vamos a ver mucho mejor después en la mesa. Lo tengo montado con un restrictor ortogonal del GTX, el de Sanwa, porque me gusta más, yo me encuentro más cómodo con este restrictor, pero de serie viene con dos piezas, que ahora veremos en la mesa, hechas del mismo material que está hecho todo, que es un teflón, o sea, PTFE, inyectado, que es un material súper deslizante, ¿vale? Antiadherente y que desliza mucho, entonces la suavidad de movimiento cambia mucho respecto a la original, que es lo que comentaré en la conclusión del vídeo, ¿vale? Así que bueno, yo creo que lo mejor será que nos vayamos directamente a la mesa y le echemos un vistazo a este producto tan interesante y que tan poca gente tiene en cuenta para sus arcade stick. Vamos allá. Vale, pues ya estamos aquí en la mesa y vamos a meternos de lleno con lo que lleva en la bolsita que nos ha llegado del Otto DI V5 versión japonesa. Como podemos ver, esto es compatible con el Sanwa JLF y con el Hori Hayabusa. Estamos ante un producto, un mod de alta calidad, o sea, es un mod que no está hecho a mano ni está hecho artesanalmente, está todo, digamos, mecanizado. Vamos a quitar la bolsita y a ver todo lo que contiene, ¿vale? Tenemos que viene un restrictor, otro restrictor, uno se ve más redondo, el otro se ve más cuadrado, ¿vale? No son iguales, aunque lo parezcan, BFI y este pone FD. Todas las piezas son de teflón, ¿vale? De teflón inyectado. No sé cómo lo habrán hecho, no sé cómo funcionará esto, pero bueno, se ve que las piezas son de inyección. Esto no está mecanizado, esto está inyectado sobre molde, alta presión, imagino. ¿Vale? Todo, tanto el cuerpo, que ahora lo veremos, lo vamos a sustituir en nuestra JLF, como los restrictores, están hechos en teflón. Entiendo que habrá que ser relativamente cuidadoso con estas patillas, no como las del Sanwa, que son prácticamente indestructibles. Vale. Después tenemos, este se me ha colado que lo había probado yo antes, es un restrictor normal de Sanwa, que como podemos ver acopla perfectamente, ¿vale? Podemos usar nuestros restrictores, como veremos, yo seguramente usaré el mío, porque soy más de octogonal y en este kit el octogonal no está. Después tenemos lo que viene a ser la cápsula del pivote, las dos piezas que la componen, por donde gira el stick propiamente dicho, por donde pivota más que girar, aunque también gira en el caso de los Sanwa. A ver si soy capaz de abrir esto. Vale, que son dos piezas. Esto está hecho en teflón, que es un material antifricción, o sea, esto es flipante cómo se mueve, ¿vale? Aquí no hace falta grasa ni tonterías de ningún tipo, no hay que ponerle de hecho. ¿Vale? Esto está mecanizado, como he comentado, con una calidad extrema. Estamos hablando de un kit que actualmente, este kit que veis aquí, estas bolsitas valen 37 euros para modificar sobre un JLF. Imagino que con un JLX también valdrá, pero bueno, no tengo aquí uno para probarlo, así que vamos a hacerlo con el JLF. Aquí tenemos el cuerpo, igual, como he dicho, está inyectado en teflón. O sea, esto es un material súper deslizante que no tiene casi resistencia a la fricción. Es el que se utiliza pues en muchos aspectos de hidráulica o de industria para muchísimas cosas, o incluso en las paellas lo tenemos para que no se nos peguen los huevos fritos, ¿vale? Vale, después tenemos otra bolsita que viene con 3 actuadores, entiendo que sobredimensionados porque los veo muy grandes, o algo cambiará para que sean así de grandes, ¿vale? Vamos a medirlos, porque aquí ya no especifica nada más, ni lleva instrucciones ni nada, esto vamos a ciegas completamente, ¿vale? Y unos tornillitos dorados súper chulos.
Bueno, aquí he sacado el calibre, vamos a ver los actuadores, qué medida tienen. Vamos a empezar, yo creo que este, a ver, será el más pequeño, que son 12 milímetros. Después este será el intermedio, 12 y medio, y este será de 13. Efectivamente, y este es de 13 milímetros. Así que bueno, yo voy a utilizar el intermedio porque es el que estoy utilizando ahora mismo en mi stick. Así que vamos a proceder al montaje. Aquí tengo el JLF que yo estoy usando en mi stick actualmente, ¿vale? Como veis es un JLF que ya está usado. Tiene aquí grasitas y sus cosas de Sanwa. ¿Vale? Es un JLF que yo lo tengo un poco modificado porque puse del kit de Sanwa lleva el muelle normal, pero viene con el actuador azul que es el intermedio y con el restrictor octogonal, ¿vale? Porque me gusta más el restrictor octogonal. Esto ya va a base de gustos o a base del juego en el que juegues o lo que sea. Así que vamos a proceder con el desmontaje, ¿vale? Como siempre, un JLF es muy sencillo de desmontar. Con cualquier destornillador quitamos el circlip este que hay aquí, ¿vale? Quitamos el circlip, nos lo guardamos porque nos va a hacer falta. Quitamos el actuador viejo, el muelle que también nos va a hacer falta, y lo que viene a ser la palanca con el pivote actual, que es de plástico, imagino que del RIN, no es un plástico muy exótico, plástico bastante común, que no es antideslizante ni nada de nada, ¿vale? Bueno, y ya teniendo el cuerpo en este estado, podemos sacar esto de aquí, que no se nos pierda, que seguramente habrá que utilizarlo también, ya veremos. Y ya desmontar el cuerpo, ¿vale? Aquí me he preparado yo un destornillador de estrella para hacer lo propio. Y bueno, este sale así. Bueno. Podemos quitar la pletina o el plate, como queráis, que yo la tengo personalizada en color verde. Vale, ahora ya tenemos el cuerpo separado. Como vemos, las tuercas van ahí dentro. En este caso, las tuercas doradas van a ir en estos 4 alojamientos de aquí, ¿vale? Entonces vamos a separar lo que viene a ser el cuerpo de todo esto, que hay que quitar otra vez el restrictor, que este de Sanwa va un pelín más durete. Vale. Ya podemos sacar el cuerpo de los switches. Y como vemos aquí, no va a hacer falta poner la arandela ni nada por el estilo, ¿vale? Las tuercas, en el caso del Sanwa, van como inyectadas dentro del plástico. No se pueden salir, no se pueden mover, esto es así. Me voy a guardar todas las piezas para después volverlo a ensamblar como estaba. Entonces lo primero que tenemos que hacer será poner las 4 tuercas aquí, que entiendo van a entrar a presión, correcto. No hay manera de ponerlas mal. Más o menos entran muy fácil. Entran muy fácil. Y una vez tenemos las 4 tuercas, deberíamos de colocar nuestra placa, que entra básicamente a presión. Y ya podríamos montar lo que viene a ser el cubilete del pivote, ¿vale? Que es esta pieza de aquí, que como vemos entra todo encajadito aquí. Bueno, pues perfecto. Esto tiene un ajuste maravilloso. Vamos a dejarlo así porque es lo que es. Fantástico, perfecto. Es tan bueno que se sale. Así que ya podemos poner el plate, que encaja perfectamente. Hay un poquito de pintura cuando lo pinté. Y los 4 tornillitos dorados, que bueno, vienen con una allen microscópica. Habrá que ir con cuidadito de darle un apriete. Con mucho cuidado de no pasar los tornillos, porque son tornillos de aluminio. No creo que hiciera falta esto, la verdad. No vamos a rebajarle peso a nuestro arcade stick por poner estos tornillos. Pero bueno, el fabricante lo ha querido así. Así que bueno, ya tendríamos lo que viene a ser la parte montada, ¿no? La parte más importante. Ahora ya vendría montar el restrictor. Yo creo que va a seguir funcionando lo que viene a ser el... Madre mía, cómo desliza esto aquí. El este de Sanwa aquí. No recuerdo cómo se llama esta pieza, tiene un nombre concreto, pero bueno, en este caso pues se me ha olvidado. Vamos a ponerle nuestra palanca. Y ya nos damos cuenta de que esto va a volar. Yo tengo una palanca larga, ¿vale? Porque me gusta tener más altura aquí. Así que bueno, vamos a probar con el restrictor intermedio. Yo voy a poner el muelle que tengo, que es el muelle intermedio. O sea, aquí al final, estos son muchas pruebas que hacer. Aquí vemos que está sumamente cerca de lo que viene a ser los switches, ¿vale? Y si probamos con el mío azul,
pues vemos que básicamente está a la misma medida. Así que bueno, vamos a probar con el que trae. Yo creo que se va a quedar un recorrido muy corto con este, pero bueno. Y ya montamos el circlip, ¿vale? Que te puede montar con la mano si eres un poco salvaje. Vale, aquí ya se aprecia la suavidad. Y ya le montamos otra vez, en mi caso, el restrictor octogonal. Y ya podemos montarlo en el stick y ver cómo funciona, que la verdad es que tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de ver cómo va esto, que tiene una pinta impresionante. Bueno, después de la chapa que os he pegado en la mesa, vamos a hablar un poquito de las conclusiones finales de este producto. ¿Para quién consideraríamos este tipo de mod? A ver, la instalación es muy sencilla, como habéis podido ver, es muy fácil. Es simplemente desmontar y volver a montar, es sencillísimo. No hace falta tener conocimientos de nada para hacerlo. Lo podéis hacer en cualquier palanca Sanwa, JLX, JLF y en las Hori Hayabusa. Yo lo tendría en cuenta para gente que lleva mucho tiempo jugando con esta palanca y quiere un poquito más de feeling, o la tiene ya muy desgastada y dice, hostia, pues ya que cambio piezas para volver al feeling original, voy a cambiar al mod, y así os aseguro que mejora, que tiene un tacto muy fino, una nitidez muy clara de los inputs. La verdad es que da un gusto tremendo porque es súper suave, es increíblemente gozoso jugar con este mod. A mí me parece un desembolso excesivo para lo que es, no. Me parece barato, ¿vale? Me parece barato más que nada porque como yo sé lo que valen las cosas de fabricar y lo que cuesta en el mundo industrial de hacer las cosas, sé que esto es un producto muy específico, que está hecho a posta, está hecho adrede para esto, para esta palanca, para este cometido, y que no es económico, no es económica la rentabilidad de los moldes que se han hecho para fabricarlo, porque como digo, yo me he fijado muy bien en las piezas y están inyectadas. Esto no está mecanizado ni está hecho one-off, ¿vale? Está hecho por inyección. 30 y pocos euros que lo podéis encontrar en Arcade Express, os dejaré el link en la descripción, o en AliExpress si Arcade Express en este momento no lo tiene disponible aquí en España. A mí no me parece caro. ¿Yo lo volvería a montar? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Me parece un upgrade súper bueno. Una vez lo tienes y has jugado con él, yo creo que volver atrás es un imposible. Va a estar muy difícil volver atrás. Lo que me va a tocar es instalarlo en mis otras palancas Sanwa. Así que bueno, yo os animo a todos los que tenéis una Sanwa y ya le habéis dado mucha caña, porque vamos a ver, no nos engañemos, toda la gente que jugamos a juegos de lucha le vamos a meter una cantidad de horas inhumana. Gastaros 30 y poquitos euros, en mejorar vuestro joystick, a mí me parece un regalo. Absolutamente un regalo. El producto es de una calidad increíble y os va a durar muchísimo tiempo con un mínimo de mantenimiento que va a ser cada X horas, 100, 200, 300, 500 horas, desmontarlo, limpiarlo con un trapito y volverlo a montar. No hace falta engrase de ningún tipo, no hace falta absolutamente nada. Así que bueno, yo, como digo, os animo encarecidamente a que lo montéis. Ya digo, vais a quedar gratamente sorprendidos. Así que le voy a dar la manita arriba, que se la merece. Bueno, nos vemos en nuestro siguiente vídeo. Hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.